El nieto de un exprisionero político cubano que llegó a Venezuela en la década de los 60 está aspirando ahora a ser candidato presidencial de la oposición en Venezuela en las primarias del próximo mes de octubre. Líder del tradicional e histórico partido COPEI y exdiputado al Congreso Nacional, visitó Miami para hablarnos de su candidatura. Tenemos este especial para ustedes. Enrique, antes de comenzar a hablar de por qué usted dice que la oposición puede ganar y va a ganar en Venezuela, queremos presentarle a los televidentes a este candidato del COPEI, un partido histórico tradicional, y quisiera hablar un poco de usted porque hay una historia muy interesante sobre su familia. Usted es nieto de inmigrantes y nieto de un preso político cubano. Sí, yo soy nieto de Manolo Enríquez. La gente de su generación lo recuerda muy bien, líder del partido, dirigente del Partido Auténtico de Cuba. Y él fue desterrado en el año 62. Mandaron a mi papá antes, mi papá con 21 años. Y la verdad, por el lado paterno, pues mi crianza muy cubana, los almuerzos domingueros muy cubanas y recuerdo pues todo eso con un gran afecto. Y por supuesto que ahora que me toca el punto, obviamente recuerdo mucho las conversaciones con mi abuelo, que para mí fue un hombre, una inspiración. Pero me recuerdas mucho también las comidas, ¿no? El aroma. Y es increíble cómo la memoria, pues ahora en esta fracción de segundos que acabas de hacer mención, me acordé de mi abuela Elvira, mi abuelo Manolo, el tamal, el cochino, o sea, todo el moro con cristianos, todo eso dio, pues por el lado paterno, de alguna manera, toda esa cultura cubana que uno, pues obviamente llegaron ya hombres y mujeres allá, y nosotros los niños, los que nacimos en Venezuela, porque mi papá se casa con una venezolana, pues cómo no recordar con amor y con nostalgia, pues todas esas tradiciones y esos valores que le inculcaron a uno en casa, ¿no? Los presos políticos cubanos, al igual que todos los presos políticos, usted tiene la historia de haber sido la persona con más tiempo en una embajada allá en Venezuela, y vamos a hablar de eso. Pero los presos políticos cubanos sienten como que las cicatrices todavía no se han restañado, y sienten un orgullo tremendo por haber. Y tienen la misión de contarle a su familia y a sus descendientes el peligro que representa el comunismo. Totalmente. Que Venezuela quizás no lo quería creer. Y no lo creíamos. No, totalmente. Mira, yo recuerdo a mi abuelo, fíjate, de verdad, con un alma muy grande, ¿no? Sin rencores. Nunca vi un hombre reconcomiado. Sí me quedan varios aprendizajes, ¿no? Uno, la importancia de que el que sale al destierro pueda estar siempre acoplado con el que se queda. Quizás yo me atrevería a decir que ahí hay un aprendizaje para nosotros los venezolanos, ¿no? Mi abuelo estuvo preso varios años. Yo te puedo garantizar aquí que no recuerdo nunca una palabra de reconcomio más allá de su condena a la tiranía castrista, sin lugar a dudas, ¿no? Pero sí recuerdo mucho sus angustias y sus desvelos por ver que el destierro cubano lograra sintonizarse más con las resistencias que habían en Cuba, sobre todo ya cuando yo podía tener este tipo de conversaciones con él. Sí creo que de él de ahora, y hago memoria, no recuerdo nunca una expresión de odio. Sí recuerdo muchas expresiones de amor y de dolor, eso sí, y por supuesto, de condena a un régimen tan primitivo, pero que logró tantas maniobras para mantenerse en el poder,
Claro. Primero gracias a la Unión Soviética, después trágicamente gracias a Venezuela. A Hugo Chávez. Exactamente. Ya mi abuelo había muerto, pero puedo recordar mucho a mi papá cuando llegó Chávez al poder. Hubo una campaña en la que Chávez hablaba de 10 millones de votos. Y recuerdo que mi papá decía, se está copiando de Fidel, con un tema de los 10 millones de zafra del azúcar. 10 millones de toneladas de azúcar, ¿no? Exacto. Y recuerdo mucho, mi papá fue el primero que empezó a dar señales, y mi papá no le gustaba para nada la política. En mi familia el único que se dedicó a la política fui yo, y creo que de alguna manera él murió aquí en Estados Unidos, mi padre. Trató de que todos se fueran, me respetó mucho mi decisión y entendió mucho, yo creo, que lo que para mí significó mi abuelo como fuente de inspiración, que fíjate tú, no era demócrata cristiano, mi abuelo era un socialdemócrata, como auténtico. Era un auténtico, exactamente. Pero mi familia sí era una familia y por el lado de madre, pues muy, muy copellana, muy demócrata cristiana, y ahí me Ahora, ustedes como familia tuvieron una participación muy importante en los deportes profesionales, con el equipo de los Navegantes de Magallanes. Si hay una de las cosas que se respetaba en la América Latina era los equipos profesionales de Cuba y después de Venezuela. ¿Qué pasó con Bueno, mi abuelo es fundador, pero ya ese es el abuelo materno. El abuelo materno. Mi abuelo es fundador de la Liga de Béisbol Profesional y del equipo... Que es también inmigrante. También, pero y del equipo más popular de béisbol. Aquí voy a empezar a ganarme algunos enemigos yo. No, pero echando broma, ¿no? Yo hago un chiste que uso mucho y lo voy a aprovechar aquí, el que es venezolano me entenderá, que yo digo que tengo 3 grandes virtudes. Una, soy aurinegro, es decir, fanático del Deportivo Táchira. La otra, soy magallanero, es decir, fanático del equipo Magallanes. Y la tercera, soy copellano. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que son partes de la venezolanidad. Y en el deporte, por cierto, es una de las cosas que yo aprendí a descubrir, que Venezuela es un país muy especial. Tan especial que somos diferentes incluso a países que tienen el mismo origen. Descubiertos por los españoles, colonizados, conquistados por los españoles, y en el deporte tú ves cosas que no ves en otros países. Me explico. En Venezuela hay una tradición de una rivalidad muy grande entre el Magallanes y el Caracas. Cada vez que hay juegos entre Magallanes y el Caracas, y ahí tú ves un código de la venezolanidad muy propio nuestro. Por lo general siempre gana el Magallanes, ciertamente, pero salían de esos juegos el magallanero y el caraquista, donde ahí nos decíamos de todo, y salíamos después a comernos el perro caliente o la hamburguesa juntos. Cosas que en otros países, incluso del mismo continente, no se ven con la festividad que se ve el venezolano. Entonces, pero allí yo he descubierto un código de la venezolanidad, de ese espíritu de la venezolanidad que hay que rescatar, el venezolano fraterno, alegre, festivo, que asume siempre la vida con alegría, con optimismo. Esas son cosas que vino el chavismo a destruir, el socialismo las vino a destruir, ¿no? Ese venezolano que se monta en un ascensor y da los buenos días, las buenas tardes, cosas que en otros países, lo hemos descubierto ahorita, en otros países del continente no están acostumbrados, ¿no? Ese venezolano que te dice, mi amorcito. Yo cuando estaba, te cuento esta anécdota para cerrar esta parte, cuando yo estaba en la embajada, asilado en la embajada de Chile, hospedado, me dieron protección, siempre estaré agradecido con los chilenos, pero cada vez que llegaba un funcionario chileno o diplomático chileno nuevo, me llamaban alarmados y me preguntaban, mire Enríquez, en tal lugar, en tal sitio, esta dama me llamó mi amorcito. ¿Y qué me quiso decir? Y yo le digo, pues nada, así somos los venezolanos, tratamos a la gente así, con mucho cariño, mucho afecto, no te confundas, ¿no? Pero el venezolano ha perdido su ímpetu de triunfar, hay fatiga ya de gobierno. Le digo esto por los millones que han votado con los pies y se han ido de Venezuela. En este momento hay una caravana de venezolanos que está desafiando
a las autoridades norteamericanas tratando de entrar en la frontera a como sea, ¿no? Mira, para mí son desterrados todos, ¿no? Puede ser desterrado por razones políticas, por razones económicas. Yo no creo que el venezolano, ni el que se ha ido, ni el que se queda, ha perdido las ganas y el espíritu de lograr que las cosas cambien. Le ha tocado muy duro, es verdad, pero el venezolano no es un desahuciado en vida, el venezolano no es un muerto en vida, muy por el contrario. Esa diáspora, esos venezolanos que han ido a buscar horizonte, te demuestran el espíritu de lucha. Los venezolanos que estamos allá también tenemos un espíritu de lucha y a fin de cuentas estamos unidos. Aquí yo estoy y aquí estoy acompañado de grandes dirigentes, es mi familia también, Rogelio Boscán, Nelson Otford, Armando Arratia, gente que representa la democracia cristiana del partido Copey aquí. Y son gente maravillosa y que están luchando por el país desde acá, como los tienen otras organizaciones políticas. Esta tarde me voy a reunir con la gente de la plataforma unitaria. Son gente que desde la política está haciendo lo suyo por Venezuela, pero hay otros venezolanos que no necesariamente desde la política, trabajando, esforzándose, mandando ayuda para su familia allá en el país, que también han decidido no echarse a morir. Cuando regresemos, Roberto Enríquez asegura que la oposición va a ganarle al dictador Maduro y nos explica por qué. Enseguida regresamos.